Bueno, amigos de Good News, hoy tenemos una invitada súper especial, Adriana Carolina Arbeláez, concejal de Bogotá. Llegó casi con 30.000 votos ciudadanos a esta posición en donde lo ha hecho con muchísimo decoro. Es una mujer pues muy querida, de muchísimos proyectos y proyecciones a favor de la calidad de vida, de la igualdad de oportunidades, de los niños, de las mujeres y de los adultos. Adriana Carolina, bienvenida siempre a Good News. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Bueno, me puedes decir Carolina. Y bueno, así es, llegamos al Consejo de Bogotá. Ya un año larguito que estamos en el Consejo, un año que ha sido muy complejo y muy difícil porque este año en particular al Consejo, a este periodo en el Consejo de Bogotá les tocó adaptarse a una nueva normalidad desde la virtualidad. Nosotros nos posesionamos el 1 de enero del año pasado, el 2020, y a 3 meses de posesionarnos llegó la pandemia. Entonces, rápidamente nos tuvimos que adaptar a empezar a sesionar virtual, a no dejar de hacerlo, porque pues obviamente teníamos que seguir atendiendo las problemáticas, inclusive haciendo el control político de lo que estaba pasando. Entonces fue un año de muchos retos y pues nada, aquí estamos adaptados ya. Próximamente yo creo que el Consejo, el nuevo reto que tiene es volver 100% a la presencialidad y eso debe ser muy rápido, ¿no? Bueno, este es el último cargo que está desempeñando, pero creo que el más importante es el de mamá de Alejandro. ¿Cómo es Así es. esa mezcla de mamá teniendo todos estos compromisos y estas responsabilidades que demanda el Consejo de Bogotá? Mayor motivación, tengo un hijo de 2 años y medio, pero es el que más me motiva a trabajar por mi ciudad, el que más me motiva a trabajar por los niños, a trabajar por los proyectos de ciudad para poder que sobre todo ellos tengan una ciudad mejor donde vivir, ¿no? Entonces, pues este es mi gran aliento. No fue fácil hacer campaña, tenía Alejandro 9 meses, me motivé a hacerlo por pues un grupo de amigos que igual pues estuvieron ahí como en él creyendo en este proyecto y no fue fácil hacer. Tengo afortunadamente la ayuda de mi mamá, la ayuda de mi suegra, quienes son abuelitas súper consentidoras, entonces pues ellas, ya te imaginarás, mi hijo además pues feliz con las abuelas cuando le toca quedarse con ellas, entonces esto es una gran ayuda y lo vinculo en todo, o sea, te repito, no lo he sentido tanto porque la virtualidad también me ha permitido poder estar al lado de mi hijo compartiendo, ¿no? Entonces es una de las ventajas de estar sesionando desde la virtualidad ya más de un año. Entonces, no he sentido tanto como el tener que desplazarme al recinto porque he podido hacerlo con mi hijo presente desde la casa. Pero pues vamos a ver, ¿no? Obviamente no es fácil porque a los concejales de Bogotá y de todo el país, a comparación del Congreso, sesionamos todos los días. Sí. Entonces, tú, por ejemplo, vas a ver al Consejo sesionando un sábado, un domingo, un lunes festivo. Y entonces, tú dices, "Oh, pero ¿por qué sesionan un sábado, un domingo, un lunes? O sea, esta gente no tiene nada que hacer o qué". Y no es que sea así, es que sesionamos porque dentro de nuestro reglamento, pues debemos de llevar más de 20 sesiones al mes, a comparación, por ejemplo, de los congresistas, que pues estos sí sesionan 3 veces a la semana y pues es mucho más relajado, digamos, aquí estamos hablando, pues muy tranquilamente, pero es así como funciona el Congreso, muy diferente a lo que pasa en el Consejo. Entonces, yo creo que eso sí es duro, ¿sabes? Y lo ve inclusive desde la misma virtualidad. Un domingo uno sesionando en el computador, pues todo el día, cuando tienes que discutir debates y proyectos de acuerdo muy, pues, muy extensos, pues no es tan chévere sabiendo pues que todo el domingo lo dedicas a la familia. Carolina, una cosa súper importante que nosotros tenemos dentro del marco de Good News es justamente generar historias que proyecten algo positivo, algo para dejar, algo que aporte y que también sirva como una sincronía importante para que de alguna forma la gente y la opinión pública se pegue y sueñe con algo posible. ¿Cuál es esa ciudad que Carolina quiere dejarle a Alejandro en unos años? ¿Cuáles son esas, no propuestas, sino cómo vemos a Bogotá a mediano y a largo plazo para los niños que hay en este momento? Bueno, pues es algo que siempre, te repito, me ha motivado por trabajar, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre
me preocupa pues es esa ciudad que estamos dejando para nuestros hijos. Una ciudad segura, una ciudad donde nuestros hijos puedan ir a estudiar seguros. Yo en campaña lo hablaba mucho y esos entornos seguros son muy importantes para nuestros hijos. Por ejemplo, cuando yo hablo de entornos seguros, ¿a qué me refiero? Y he venido trabajando en un proyecto de acuerdo precisamente que viene enfocado en esto. Entornos seguros quiere decir que hoy nuestros hijos se ven sometidos a muchos riesgos y pasa sobre todo lo vemos en todos los estratos, en todas las localidades, pero pues esto es una problemática que cada día está cogiendo más fuerza. Y es que alrededor de los colegios se ha venido tejiendo la delincuencia, encontrando oportunidades en mirar en cómo se infiltran, por ejemplo, en los colegios para atraer a nuestros niños y traerlos por lo menos al consumo de drogas o inclusive volverlos vendedores o expendedores de drogas. Esto es un tema, una problemática muy grave que está pasando en Bogotá y que yo he venido trabajando y he liderado pues como este tema en decir, yo quiero entornos seguros para mis hijos. Yo quiero que independientemente de la discusión si la droga se debe legalizar, si no se debe legalizar, si el consumo de la droga debe ser libre o no debe ser libre. Esto es un tema muy diferente al entorno que queremos generar para nuestros hijos que se están criando y están sobre todo en un nivel de escolaridad. Claro lo de los entornos seguros, pero hay muchos políticos, un poco lo que está hablando la opinión pública en este momento es que hay mucha carreta y muchas cosas imposibles de alcanzar. Los entornos seguros son claros y son claves, pero además de esto, ¿qué cosas simples, qué cosas de muy corto plazo para solucionar pudiéramos implementar en Bogotá y en las grandes ciudades Bueno, para pegarle a la necesidad? otro tema supremamente importante e interesante que va muy de la mano de esto es el tema de la salud mental de nuestros hijos. Hoy los niños crecen, la mayoría en familias disfuncionales, en familias con muchos problemas, la mayoría son hijos de madres cabezas de familia, porque desafortunadamente el indicador o digamos ese porcentaje de madres que tienen que criar sus hijos solas es más del 50%. Entonces, aquí tenemos que trabajar mucho en esa salud mental de los niños para que podamos trabajar en que se formen niños seguros, niños que puedan en algún momento que vean, que puedan expresar eso que están sintiendo al interior de sus casas o que se pueda trabajar desde la salud mental, porque es un tema que está generando, o sea, que aunque tú no lo creas, es aquí donde, en esa etapa de formación de los niños, es donde logramos empezar a generar personas o adultos seguros o que inclusive pues puedan estar alejados de pues muchas malas amistades o inclusive de las mismas drogas. Entonces, me parece que la salud mental y hemos venido también trabajando desde el Consejo en proyectos de acuerdo que vienen enfocados en esto. Nosotros desde el Consejo de Bogotá lo que más hacemos son debates de control político, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es hacer debate o seguimiento a, digamos, como las funciones o los programas que tienen la alcaldesa con sus secretarios o sus funcionarios o su gabinete, quienes pues nosotros desde el Consejo le hacemos seguimiento y control pues a todo lo que pasa en la ciudad referente a la alcaldía de Bogotá, ya a la alcaldesa con todo su gabinete. También hacemos acuerdos de ciudad que no son proyectos de ley, estos son acuerdos que lo que permiten es darle algunas herramientas a la alcaldía o a la administración para que pueda llevar a cabo programas o políticas públicas, ¿sí? Pero, por ejemplo, los concejales no podemos sacar proyectos que impacten fiscalmente la ciudad, ¿sí? Entonces ahí tenemos muchas limitaciones a la hora de querer de pronto hacer propuestas y que pues estas no se puedan llevar a cabo porque pues no tenemos la competencia para eso. Entonces, por eso los proyectos que normalmente cursan en el Consejo, pues son proyectos que tienen que ir encaminados en eso, ¿no? En promover, en mirar de alguna manera, la mayoría son de promover cosas. Entonces, ¿cómo promovemos entornos seguros? ¿Cómo promovemos desde los colegios también la salud mental de nuestros hijos? ¿Cómo trabajamos para que las madres cabezas de familia tengan de pronto prioridades a la hora de tener algún tipo de política para mujeres y madres cabezas de hogar? También es otro de los temas que he venido trabajando en el Consejo. Entonces, pues, en estos
días, el martes, miércoles, tenemos un proyecto que inclusive vamos a rendir ponencia que va muy enfocado en esto, ¿no? En ver cómo las mujeres logran generar autonomía económica, que es parte del detonante muchas veces de la violencia intrafamiliar que vemos, porque muchas mujeres pues se tienen que quedar en sus casas precisamente porque no tienen una autonomía económica y tienen que aguantarse a que su pareja pues los trate mal o precisamente pues las maltrate y no tomen una decisión de denunciarlos o de salir pues de eso que tiene, de ese infierno que tienen que vivir precisamente porque no, porque dependen económicamente del hombre. Entonces aquí hay un proyecto que también estamos sacando adelante que tiene que ver muy enfocado con madres cabezas de familia para que inclusive hoy el teletrabajo que cogió mucha fuerza se pueda ver enfocado en madres cabezas de familia, para que las mamás puedan compartir con sus hijos desde sus casas y no lo tengan que dejar al cuidado de cualquier persona, porque lamentablemente y desafortunadamente hoy de las problemáticas que vemos con las mujeres madres cabezas de hogar es que tienen que salir a trabajar, dejar a sus hijos solas a cargo y no pueden estudiar, porque si trabajan, pues no pueden estudiar porque pues muchos lo que hacemos es que se trabaja y se estudia de noche. Pues aquí no, porque si no, no tendrían tiempo para poder compartir ni cuidar a sus hijos. Entonces, aquí tenemos un gran reto para trabajar con ellas, que es lograr que parte del teletrabajo esté enfocado en madres cabezas de familia para que compartan con sus hijos y lograr educación virtual para que las mujeres, madres de cabezas de familia, puedan hacer educación o puedan tomar cursos o inclusive universidad o temas de pregrado y posgrado desde sus casas sin tener que dejar a sus hijos. Y es que eso es bien importante y déjeme la interrumpo ahí porque si bien el control político es fundamental dentro de ejercerle ese control a la alcaldía para que se cumplan los planes, proyectos y demás que propuso dentro de su programa y pues saber si está en coherencia con lo que la ciudadanía está pidiendo. Los concejales también son un escalón adicional de esa misma ciudadanía para velar por esas mismas propuestas, como usted lo estaba mencionando ahorita. Pero usted también cubre un rol súper importante en la mesa directiva del Consejo de Bogotá y recientemente hizo un llamado con todo este tema de los paros y con todo este desarrollo y coyuntura que hay, un llamado pacífico, un llamado a proponer, un llamado a entender a la ciudadanía y a tener una conversación con ellos para saber qué hay. ¿Qué es lo que encontró usted con la ciudadanía cuando ejercieron entre 3 mujeres esa mesa directiva de cara a la ciudadanía? Sí, por primera vez el Consejo tiene 3 mujeres en la mesa directiva. Esto, digamos que es un mensaje muy poderoso, al igual que también por primera vez 15 mujeres llegan al Consejo de Bogotá. Y esto creo que es un gran avance pues, en el tema sobre todo de oportunidad de género y de que más mujeres puedan motivarse a participar en estos espacios que son tan importantes, contar con mujeres liderando sobre todo pues, la política. Y así lo hicimos. Hemos vivido, yo creo que de los momentos más difíciles que a mí o a mi generación nos ha tocado vivir han sido estos, en los que estamos viviendo en estos momentos. No solamente porque venimos de vivir una pandemia que pues no estábamos preparados y que nos tocó adaptarnos a una nueva normalidad muy difícil de entender, sino que estamos ahora en un estallido social que resultó de esa misma pandemia, porque yo creo que lo que logró hacer esa pandemia fue agudizar un poco todos esos problemas sociales en los que estructuralmente e históricamente pues hemos venido sufriendo, ¿no? Entonces, llegó un momento muy difícil para el país y donde los líderes políticos, donde periodistas también, pues, personas que ejercen el periodismo como tú también, tenemos una responsabilidad y es de aportarle al país desde el diálogo, de llamar a la calma, porque lo que hoy estamos viendo en el país es de verdad muy desafortunado y muy triste. Y pues no nos queda bien a nosotros estar promoviendo el odio, a nosotros estar promoviendo, pues, que sigan este tipo de acciones que no están bien, ¿sí? Entonces, más cuando lo que vemos es que las marchas que son legítimas y que creo que es muy poderoso que la gente pueda salir a protestar y a manifestarse. Es tan poderoso que logró tumbar una reforma tributaria. Es tan poderoso que logró
a pesar de que no estoy de acuerdo, porque para mí sí tenía muchas ventajas la reforma a la salud, pero logró tumbar una reforma a la salud, logró tumbar un ministro. O sea, recordemos que el ministro de Hacienda renunció gracias a esa protesta ciudadana y a esa voz ciudadana que salió a marchar y a pronunciarse. Perdón, la interrumpo. Cuénteme algo importante en lo que está diciendo de la reforma de la salud. La gente está acostumbrada a criticar por criticar y salen y dicen, no, es que fulano dijo que esto está mal y entonces todos vámonos con que esto está mal y vamos a tumbar la reforma. Pero aquí estamos hablando en positivo. ¿Qué tenía bueno la reforma de la salud y cómo se puede recuperar eso? Tenía muchísimos puntos a favor. Yo creo que esta es una reforma que necesita el país. Esto es una reforma que está esperando el país por por muchísimos años, igual que lo es la reforma a la policía, igual que lo es la reforma a la justicia. Las reformas en estos momentos han venido quedando en los gobiernos ahí y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa ahorita, por ejemplo, con una reforma a la salud que era tan importante porque permitía avanzar en temas que pues la gente no, o sea, es que a esto lo terminó teniendo como un tinte político, ¿no? Entonces, si te das cuenta, partidos políticos e inclusive algunos líderes políticos firmaron la reforma a la salud conscientes de que la necesitaba el país. Cuénteme algo, perdón, la interrumpo, y es para que la gente lo entienda bien. Esta reforma que tiene muchos detractores, pero también mucha gente que lo defiende con muchas razones en pro de la misma gente y demás, quitándole los tintes políticos y quitándole las iniciativas que existan de uno u otro lado. ¿Qué cosas puntuales tenía positivo y cómo se pueden rescatar para la misma gente para que tenga un nuevo trámite? Pero dígame Bueno, no, tres cosas el positivas. nuevo, no, la reforma la sacaron, seguramente no será ya en este periodo, pues, de este presidente que ya que está casi de salida, pues, que le vaya a surtir un trámite. Lo veo muy difícil y más por el momento que se está viviendo. Una reforma de cualquier tipo en estos momentos no caería bien porque tendría opositores, porque siempre genera divisiones. Pero mire, la reforma buscaba, por ejemplo, que las regiones de salud pudieran garantizar un servicio. Hoy la situación que vive las regiones con el tema de salud es muy complejo, sobre todo porque los hospitales están endeudados y porque el servicio, la calidad de salud en las regiones es supremamente complejo y aquí venía, o sea, yo te estoy hablando obviamente a grandes rasgos porque no Claro, es el Consejo de Bogotá el que tramitaba la reforma, y yo sí, hablo que desde no es las una ventajas opinión que desde mi ciudadana partido, válida. Claro, claro, como una ciudadana que se leyó la reforma, que para poder tener un criterio a la hora de opinar, ¿no? No porque sea desde el consejo donde tramitamos este de tipo de acuerdo. leyes, sino porque fui una ciudadana preocupada y porque mi partido era sobre todo promotor de esta reforma. Entonces, pues me la leí y te estoy hablando un poco como a grandes rasgos de de las ventajas que tenía la reforma a la Sí, salud, sí, ¿no? sí. Entonces, también buscaba un enfoque, por ejemplo, de renovación de salud familiar, inclusive y comunitaria. Entonces, que pudiera prestar un servicio por redes integradas y que pudiera inclusive ampliar esa red en el tema de salud y sobre todo el CISBEN, porque pues hoy las personas pues son muy pocas también las que todavía tienen cobertura, ¿no? Entonces, ampliar esa cobertura que era tan importante. Pero miren, el hospital más importante de Latinoamérica, yo creo, que va enfocado en la investigación de cáncer, lo están construyendo hoy en Bogotá. Y es un hospital demasiado que va a llegar a aportarle pues a la salud de todos los ciudadanos. Y pues aquí lo que la gente quiso tratar a entender era que el Congreso o este gobierno estaba bajo los intereses de Sarmiento cuando esto es un hospital donado, o sea, esto es un hospital que se trabajó precisamente para poder investigar sobre el tema del cáncer y pues que pudiera traer inclusive pues bienestar a todas las personas que hoy están sufriendo, por ejemplo, y que necesitan atención precisamente. Y justamente en esta entrevista hemos hablado de los niños, de los adultos, de las mujeres, del papel de liderazgo que hay justamente para construir una sociedad pues, más equilibrada desde la política y desde esos papeles de liderazgo. Pero quiero preguntarle también, ya no como la concejal, sino como la ciudadana, como la mujer, es ¿cómo está percibiendo usted el ambiente político
de cara a las juventudes y a las nuevas corrientes que hay en el país? La clase política, ¿cómo está siendo percibida? Ustedes mismos como ciudadanos, no como políticos, ¿cómo lo está percibiendo? Yo creo que es un momento muy importante, ¿sabes? Para, para hacer como una radiografía de lo que está pasando. Y yo creo que la juventud, por ejemplo, está despertando. Y a mí eso me gusta. El ciudadano a pie está despertando con los temas inclusive políticos, con el interés de participar en estos escenarios políticos que antes no se veía. Los políticos tradicionales, pues lo que hacían era llegar muy fácil al poder, porque lo que normalmente pasaba es que estos políticos tradicionales pues llegaban a echarse cualquier cuento por ahí, entonces pues a enredar de pronto pues a la gente y a que el que le creyera pues saliera a votar, y era muy fácil inclusive con un tamal, con un refrigerio o inclusive pues con un transporte para que salieran a votar, comprar el voto, que eso de alguna manera es lo que hemos venido criticando, y que qué bueno que hoy los jóvenes estén siendo actores importantes en este medio político. Que se esté hablando, por ejemplo, de que existan curules para los jóvenes, que los jóvenes puedan participar en un ejercicio de hacerse elegir, que puedan existir más mujeres interesadas también en participar en política. Normalmente estos espacios eran solo para los hombres, aquí las mujeres no cabíamos, no teníamos voz. Entonces, esto han sido tiempos de transformación muy rápido, y que creo yo que hoy más que nunca las próximas elecciones, y además lo vimos por ejemplo en el consejo se renovó en su mayoría, eh, más del 50% del consejo fue renovado, y por primera vez llegaron 15 mujeres, normalmente llegaban 4, 5, 8, 10 mujeres, que creo que fue lo máximo que llegaron a ver. Por primera vez, 3 mujeres hoy están en la mesa directiva del Consejo de Sí. Bogotá. Y estos son mensajes poderosos porque estamos transformando la política, pero necesitamos para transformar la política que más ciudadanos se vinculen a la política, que en vez de estar de pronto criticando y hablando mal de la política, porque finalmente la democracia es necesaria, se necesita. Yo difiero mucho, por ejemplo, de, de, de alguna una propuesta que está por ahí. Yo tengo mi tesis y es válida, de una propuesta que dice, no, es que hay que reducir el Congreso de la República por una austeridad al gasto. Está bien, ahí hay un argumento válido y respetable que necesitamos buscar cómo quitarle, sí, algunas de las prebendas que tienen estos congresistas, sí, bajarse el salario también es un debate que hay que dar y que estoy de acuerdo, pero reducir al Congreso es que las regiones necesitan representación. Necesitamos representación por parte de estas, pero lo que necesitamos es mejores congresistas, lo que necesitamos es votar bien, lo que necesitamos es que pues los salarios que se ganan estos congresistas estén acorde con los salarios pues de los funcionarios normales del sector público, que les quiten 2 camionetas, porque hoy en día pues estos personajes tienen 2 camionetas y entonces andan con 10 escoltas, no sé, si me hago entender, la gasolina, el celular, eso sí me parece que son debates que debemos de dar para poder hablar de austeridad del gasto del Estado, pero reducir al Congreso de la República es un debate que me parece interesante que lo llevemos a cabo, porque no, yo creo que la gente no tiene la percepción de lo que es el Congreso de la República en la representación de sus regiones, inclusive de regiones muy apartadas que en el Congreso tienen voz gracias a sus representantes o a esos congresistas que Y se es que hacen si elegir. bien, si bien ahí hay un ahorro importante, si se llegara a estudiar esa posibilidad que está sonando por ahí en redes, pues realmente no es significativa. Yo creo que el tema de recuperar capitales importantes para tener un grupo o un gobierno austero, o que por lo menos le pueda apuntar con un beneficio propio de los recursos hacia la ciudadanía, es enrutar esos mismos recursos a través de los impuestos, a través de las iniciativas, pues para lo que son. Pero existe muchísima corrupción, y la corrupción no solamente está allá en el Congreso. Pero pues al margen de ese debate, yo la estoy viendo hablar mucho del Congreso. ¿Usted se está viendo a futuro en el Congreso? No, de hecho me aburro de la política, no creas, yo estoy, antes de ser política era emprendedora, entonces eh, esto no ha sido fácil tomar la decisión de meterse en política, y más cuando está, eh, la gente no cree en los políticos, cuando pues es
somos pues, mejor dicho, lo peor, somos los causantes de lo que está pasando, entonces obviamente no es fácil, Esa es mi pero a siguiente veces me pregunta. motiva eso también, ¿sabes? A veces me motiva a decir es que ojalá más ciudadanos pudieran llegar a interesarse por hacer política y aportarle a este país desde su visión. Esa es mi siguiente pregunta. Como ciudadana, pero ya también volviendo y retomando un poco el tema político, si hiciéramos un mea culpa de lo que pasa con los políticos, ¿qué tendrían que cambiar los políticos más allá de ponerse unos Converse y unos jeans y salir y decir es que yo soy un político renovado? Eh, ¿Qué necesita un político para que su mensaje vuelva a calar en la ciudadanía? ¿De qué se tiene que desprender? Más allá de la corrupción, de las cosas, y no son todos, porque yo estoy hablando aquí con usted, pues justamente porque Good News tiene un mensaje positivo desde diferentes corrientes y exaltamos el trabajo de gente que está marcando la política. Entonces casi que estoy editorializando un poco este espacio, pero siento que usted es una mujer representativa de la ciudadanía, representativa de esos temas de las mujeres, pero que además ha hecho un buen trabajo y un desempeño importante que merece construir una sociedad. Pero no le estoy echando piropos para que usted me diga usted qué es lo que tiene, sino esa clase política de, por mencionar un porcentaje, el 90 o 90 y tanto por ciento, ¿qué tiene que cambiar para que la ciudadanía lo perciba de una forma mejor? Conectarse. Yo creo que toca conectarse con la realidad, conectarse con los votantes, pero además no solamente con los votantes, porque eh, yo tuve la fortuna de tener a 30.000 personas que confiaron en este proyecto político y confiaron en mí, pero yo no solamente debo representar los intereses de esas 30.000 personas, yo debo representar los intereses de todas las personas que viven en esta ciudad y que viven en Bogotá. Entonces yo creo que es muy importante escuchar a la ciudadanía, escuchar y estar acorde con las necesidades que actualmente, pues, y de la coyuntura demandan. Entonces, yo creo que eso es como el mensaje más importante en estos momentos de los políticos es lograr eso, lograr conectarse con la ciudadanía, lograr conectarse con la coyuntura de lo que se está viviendo en el país, con lo que se está viviendo en la ciudad y lograr estar a la altura de esas necesidades. ¿No cree también que la coherencia es importante? Estos políticos que están de una corriente para un lado, para otro. O sea, uno cuando se casa no se casa para toda la vida, no debería tener. Todo, la coherencia lo es todo, o sea, la coherencia y digamos que aquí pues también es un llamado porque yo no puedo ser un camaleón en la política, yo no puedo estar hoy siendo derecha, mañana de centro y pasado mañana soy de izquierda, o sea, eso no le queda bien y por eso es que la gente pues empieza a desconfiar de los políticos porque pues, o sea, ¿cómo así que este señor se acomoda de acuerdo pues a la coyuntura o al oportunismo político que pueda tener? Entonces, este también pues creo que es el momento para que pues los políticos no solamente estemos conectados, sino también coherentes. Carolina, ¿los partidos políticos son determinantes en la mala percepción de los políticos? Sí, sabes, yo creo que la gente está cansada como de ese tema de partidos políticos. Lo que pasa es que pues obviamente en la democracia el partido político pues tiende a tener mucha importancia porque precisamente por el tema de eh, lograr crear una agenda política, lograr crear las bancadas, lograr que se llegue a estos espacios pues como como con una visión clara de lo que tiene el partido o digamos con el que uno se identifica, ¿no? Yo me identifico con Cambio Radical porque, por ejemplo, pues he trabajado políticamente muy de la mano de Germán Vargas. Siempre me gustó su forma de ver el país, siempre me gustó su forma de trabajar. Seguramente es un político que le faltó conectarse, seguramente fue un político que en su forma no logró el objetivo que era llegar a la presidencia de la República, pero es una persona que le cabe el país en la cabeza y que no hay una persona para trabajar y ejecutar proyectos como le es este señor. Obviamente un político no solamente necesita de eso. Entonces, ahí es donde volvemos. ¿Qué le hacen falta a los políticos? Porque no solamente es las cualidades que tiene, por ejemplo, Germán Vargas, sino también algunas otras que le faltaron para poder lograr ser presidente de la República y llegar a un espacio como ese. Nosotros teníamos el candidato más preparado para la presidencia de la República y ganó el más simpático. Entonces, aquí es donde uno dice, pero entonces, ¿cómo se debe hacer política? O sea, es una mezcla de todo, ¿no? O sea, yo también tengo que conectarme con la gente.
Si hay algo que nos ha dejado esta corriente del paro, los llamados pacifistas, es justamente entender las diferentes posiciones representadas en muchos líderes. Yo he hecho un ejercicio desde las columnas en tratar de entender líderes con los que definitivamente no voy, pero en tratar de entender algunas propuestas y dejar el sesgo a un lado y tratar de extraer qué es lo mejor que pueden tener cada uno. Yo le voy a decir 5 líderes simplemente para que usted y muy rápidamente me ayude diciéndome qué tiene bueno ese líder y qué podría aportarle a este país. El señor Gustavo Petro. Difícil, difícil decirte qué puede tener. Lo que tiene bueno es la parla y lo que tiene bueno es la forma de enredar y manipular. Creo yo que ojalá eso lo pudiera usar para bien y ojalá si tiene la oportunidad de llegar a la presidencia de la República pudiera cumplir con todas esas, para mí son mentiras, sí, porque yo no creo en Gustavo Petro. Tuvimos la oportunidad de tenerlo como alcalde de Bogotá y lo que pasó fue nefasto durante su alcaldía. Entonces, si lo hizo mal como alcalde, seguramente como presidente, pues no va a ser nada diferente, pero ojalá que pues eso que vemos en ese líder que a veces nos inspira, porque hasta uno a veces se envuelve en los discursos de Gustavo Petro cuando lo escucha. Entonces, ojalá que pues cuando lo que dice, pues, y llega a tener la oportunidad sobre todo de generar consensos, eh, con todas las diferentes visiones y corrientes del país, que llegue a sentarse con los empresarios, no vea a los empresarios como unos enemigos cuando son los que generan empleo, cuando son las personas que tienen ese tejido productivo para poder generar oportunidades que queremos para nuestros jóvenes. Entonces, necesitamos de ellos pues es muy desafortunado que los esté viendo como enemigos y pues constantemente los esté atacando. Eh, no, es un líder que yo poco positivo le puedo ver, pero pues ojalá que de verdad que esa misma parla pueda llegar a materializarla si es presidente de una buena forma. Vámonos para el otro lado. Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué te puedo decir? Un líder, una persona que creo que o sea, lo ha entregado todo por este país, tan así que pues ya no lo queremos ni ver. O sea, es una persona que solamente se ha dedicado a, a la política y a querer de pronto aportarle de su visión, que no es la mía, porque yo no soy uribista. Pues que le aportó seguridad al país seguramente en un momento en que era muy necesario, tiene la fuerza y la fortaleza, pero es un líder que, o sea, uno no entiende, ¿no? Porque los últimos presidentes que tuvimos, que hemos tenido de la República, pues han estado marcados en ese liderazgo que ha tenido. Entonces, a mí te puedo decir que es un líder que va a pasar a la historia de este país sin lugar a dudas. Usted ya nos mencionó ahorita que admiraba y había trabajado de la mano con Germán Vargas Lleras, pero cuénteme lo mejor que tiene él como líder. No teso, ejecutor, es una persona brillante, es una persona que le cabe el país en la cabeza, que ha recorrido este país, yo creo que como ninguno, que ha hecho desde las oportunidades, cuando tuvo la oportunidad de ser senador, ministro, tiene un hombre de resultados. Yo creo que, o sea, Germán ese sería el mejor candidato. Lo que pasa es que obviamente pues su carácter y su forma, pues no sé, no le suman mucho. Listo, penúltimo, Humberto de la Calle. Parece como tibio, o sea, me parece que es una persona que no inspira mucho, o sea, es una persona que sacó adelante el proceso de paz. Sí, yo fui una de las personas que le apostó a la paz y voté por la paz y creo que va a seguir y la seguiré defendiendo, mejor dicho. Eh, pero me parece que, o sea, no inspira, no inspira y hay que inspirar, ¿sí? Entonces, yo creo Pero que algo bueno que le encuentre. bueno, no, de él, no, pues sin lugar a dudas, una persona muy preparada. Parece una persona preparada y también con la experiencia que necesitamos para un presidente. Es que uno de los errores garrafales que se cometieron es haber elegido un presidente inexperto, que no conocía al Colombia, que no había tenido experiencia desde el sector público, porque pues es que casi que lo importamos al presidente de la República. Sergio Fajardo. Positivo de Sergio Fajardo. Pues no sé, es que la verdad es que yo no, tampoco es que comulgue mucho con este candidato, no sé, creo que es una persona que tiene como muy buenas voluntades, como muy buenas, como buenos, ¿cómo te digo? Voluntad, no, como buena vibra puede ser, ¿no? Él ha llegado como
a sumar y tiene como esa misma intención. Lo que pasa es que les tengo tanto pavor con lo que está pasando con Claudia, a que sea una Claudia López repetida, o sea, que es de esos que enredan, pero a la hora de hacer, pues poco hacen y todo termina siendo una mentira. Entonces, no sé, no sé. Para ir finalizando, cuénteme, porque le mencioné casi que el pool de los ex candidatos presidenciales, pero cuénteme tres mujeres políticas que tengan una trayectoria importante y que usted les vea un camino importante para resaltar hacia futuro y que sean muy necesarias para Colombia. Independientemente de mis diferencias con la alcaldesa, creo que es una mujer que se ha hecho a pulso, es una mujer muy valerosa y tengo muchas diferencias con ella, pero de hecho, pues en ciertos modos o en ciertas oportunidades la he resaltado y cuando he tenido que hacerlo, pues también la he felicitado o cuando ha tomado decisiones apropiadas también lo he hecho. Pero es una mujer que me parece muy berraca y que admiro sin lugar a dudas. Em, Mujeres que se puedan ver como representativas en la política en Colombia, yo creo que ella ha hecho una gran labor. Me crié en el Valle, mi vida la viví mucho en el Valle y pude ver el liderazgo que empezó a ejercer, sabes que Dilian Francisca creo que también es una mujer muy berraca, una mujer presidenciable, es una mujer que creo que puede hacer un ejercicio y puede funcionar, o por lo menos como en una alianza a futuro, pues la veo con una visión, además, porque es una mujer también muy ejecutora, es una mujer que logra consensos, me gusta mucho, Lilian. Y también, sabes que hay mujeres jóvenes en el Congreso que me parece que lo están haciendo muy bien. Por lo menos Catherine Miranda es una, que es de otra corriente totalmente diferente a la mía, pero que me parece pues como una vieja muy coherente en su actuar, sobre todo porque hace parte de un partido que cuando ha tenido que salir a criticar las cosas que no está haciendo bien su partido para ella, pues lo sale a hacer sin ningún tapujo, pues, y me parece supremamente chévere. He tenido la oportunidad de charlar con ella en varias ocasiones y me parece una mujer fresca en la política que necesitamos como muchas más mujeres así. Bueno, muy bien, Carolina. Finalizando ya, siento que ahorita nos marcó algo muy importante dentro de esta entrevista y es que por lo general muchos de los lectores y visitantes de Good News le están apuntando al emprendimiento. Estamos en un entorno social de unos números apuntándole a lo laboral en algunas ocasiones complicados y pues necesariamente la gente para subsistir crea unas nuevas empresas, nuevas ideas que le apunten a un sustento diario. Usted también fue emprendedora. ¿Qué mensaje le puede dar muy positivo a los emprendedores para que sigan en esa misma línea y no se desanimen con todo lo que tienen que en algunas ocasiones padecer en este país? No, pues ahí sí como la palabra de moda que está de moda, resistencia. Aquí creo que toca resistir. Han sido momentos muy difíciles, debemos de esperar un poco a que de verdad logremos avanzar en la reactivación económica. Tuvimos últimamente un pronunciamiento muy positivo por parte del gobierno distrital y nacional, y es que a partir del 8 se va a abrir la ciudad sin ninguna restricción y esto me parece que es positivo para el tema de reactivación económica. Creo que es momento en que las personas pues ya después de un año pues el autocuidado tiene que ser elemental y funcional, pero aquí tenemos que salvar el tejido productivo, tenemos que salvar a todas esas empresas que hoy no pueden resistir más a un cierre, no pueden resistir más a una cuarentena porque llevan un año largo resistiendo y creo que esto pues es un mensaje muy positivo que podamos ver la luz en el final del túnel al saber que pues vamos a poder tener una reactivación económica por fin sin ningún tipo de restricción. Y entonces aquí es un mensaje a resistir y un mensaje también para tanto los gobiernos distritales como locales a que apoyen a estos emprendedores. No es fácil, pero más cuando no tenemos una ayuda, más cuando no tenemos a quién acudir para que nos puedan hacer un préstamo, porque entonces cuando tienen que hacer un préstamo, entonces tiene que demostrar que tiene la capacidad financiera para poder aplicar el préstamo. Entonces aquí tiene que haber unas flexibilidades y un tipo de aporte por parte
del gobierno tanto distrital como local para poder apoyar a estos emprendedores a que puedan sacar adelante sus proyectos y sobre todo para que puedan resistir a esta crisis que estamos viviendo. La vacunación es demasiado importante. Yo no tenía mucha fe, pero veo hoy con ojos muy positivos este plan de vacunación que estamos adelantando en Colombia y le tengo mucha fe a que esa sea una de las formas en cómo podamos reactivar la economía, porque sin lugar a dudas es la única forma en que vacunando gente pues vamos a poder volver a la normalidad y vamos a poder volver a pues a tener una vida tranquila sin pensar en que pues nos vamos a morir o que algún familiar nuestro pues va también a quedar contagiado y a morir, porque eso es el temor que, pues, que tenemos muchos, ¿no? Entonces creo que la vacunación es supremamente importante, el plan el plan de reactivación económica que debe sacar el gobierno tiene que ser muy poderoso. Una verdadera reforma tributaria. Mira, sabes que ahora último que leía yo a los empresarios diciendo, "No, estamos listos para aportar, estamos listos para que pues, Lo nos que se pongan aprobó la carga". recientemente. Claro, eso fue un mensaje muy poderoso por parte de los empresarios que lo sacó Pro Bogotá y que se han venido sumando en varias regiones también los empresarios diciendo, estamos listos para tener que sí, para aportar a la crisis y para que seamos nosotros los que tengamos la carga tributaria para poder salir adelante. Y esto me parece supremamente importante y ojalá este presidente lo logre, digamos, como tramitar de esa manera y aprovechar y sentarse con estos empresarios a tener un consenso efectivo para poder sacar una reforma tributaria, porque sin lugar a dudas la necesitamos para poder hacer la reactivación económica. No podemos dejar atrás esas ayudas humanitarias o estas ayudas solidarias que se le han venido haciendo a las personas más necesitadas. Esto es una ayuda que sin lugar a dudas sirvió en momentos de crisis y que no, pues no podemos dejar este programa atrás y que creo que es uno de los temores a que la reforma tributaria se caiga sin que se pueda seguir adelante con el tema de la mal llamada, porque yo digo mal llamada porque eso no es una renta básica, pero la renta básica. Bueno, muy bien, Carolina, muchas gracias por el tiempo, por todos los temas que tocamos, por ese liderazgo que está inspirando a tantas mujeres desde el Consejo de Bogotá. 30.000 votos representados en esta mujer que hoy nos habló de niños, de adultos mayores, de mujeres, de la necesidad de equilibrar un poco la cancha también para temas de equidad. Gracias por el tiempo, ¿cómo se sintió? Súper, ay no, muchísimas gracias a ti por la invitación. Espero pues que me vuelvas a invitar a espacios como este y, y pues nada, yo te lo decía cuando pues hablamos como en lo privado que te decía, no, aquí lo importante también de un político es saber comunicar lo que hace y qué bueno que estos espacios se puedan abrir para uno poder contar pues lo que hace, el trabajo que uno hace y pues que la gente pueda estar informada también de todo lo que pasa, ¿no? Pues alrededor de la ciudad y sobre todo el país. Muchas gracias por estar con nosotros y segurísimo por aquí nos volvemos a encontrar. La invitamos a unos espacios de opinión muy importantes que tenemos y que serían fundamentales que estuviera en nuestras secciones. Bueno, mil gracias. Un saludo para todos los que se conectan a este programa.